Bien, sean todos bienvenidos a una clase más. En esta hablaremos de un tema súper interesante, el cual es la zoología. Me imagino que para este punto ya tienen una idea o alguna vez han escuchado. En sí, por ejemplo, la palabra zoo viene de animales, como quien dice un zoológico. Por ahí lo pueden venir relacionando. Y pues lo demás significa que es una ciencia que investiga algo. Entonces, zoología es aquella rama de la biología que estudia los animales. También incluye, es decir, diferentes cosas como lo es la evolución, la fisiología, la reproducción, la genética, la conducta y también la ecología. Entonces, para tener un concepto más claro de qué es la zoología. ¿Qué se encarga de estudiar los animales? Algunos de los aspectos que aborda la zoología tienen que ver como por ejemplo con lo que es la distribución y el comportamiento de los animales. También la descripción anatómica y morfológica de cada especie. Como por ejemplo en la fisiología humana de la clase anterior, podíamos darnos cuenta qué significaba la palabra morfología. Se refiere a la formación. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice las descripciones anatómicas y morfológicas de cada especie? Pues se refiere a eso. Características meramente biológicas que tiene el animal, como por ejemplo por qué se adapta a esto, o por qué tiene aletas, o por qué tiene las patas más largas o porque tiene pico en vez de hocico y así. Entonces, en el caso de la primera, el cual es la distribución y el comportamiento de los animales, se refiere a cómo actúan en su vida natural, cómo se relacionan tanto entre ellos como con otras especies. Y como tercer punto tenemos lo que es la relación entre cada especie y el resto de los seres vivos que la rodean, referente también a lo de la primera. Otro que podemos, Otro punto que podemos tocar es que también investiga lo que es la diversidad de los animales y el significado evolutivo de ella. También otro punto importante es la variedad de los factores y medios de vida que han influido en la evolución de los animales. Es decir, que la zoología es aquella ciencia que investigará tanto a los animales. Podemos dividirlo en dos ramas, como lo hacíamos con lo que era la botánica, que se dividía en dos. Una era el estudio meramente de las plantas y la otra era ya aplicada. Pero en el caso de la zoología, obviamente no se aplica de manera literal como lo hacían en la botánica, sino que sería como el estudio meramente del animal, como por ejemplo un pato, porque tiene pico, cómo se desarrolla con su misma especie, cuáles son sus actividades diarias, es decir, normales, o cómo actúa cuando va a reproducirse. Y luego sería la aplicada, que vendría siendo el estudio de todo lo que los rodea y por qué o cómo les afecta o cómo ellos afectan a lo que es el ecosistema. Entonces, podemos, por decir un nombre, Aristóteles es el que es considerado el padre de la zoología, ya que fue él el que contribuyó a la clasificación de los animales en dos grupos, como lo son los animales con sangre, que son llamados Enaima, y los animales sin sangre, que son llamados Anaima. Cosas que tienen que anotar, ¿verdad? Entonces, podemos decir que en el caso de la zoología fue Aristóteles quien influyó bastante, como por ejemplo con esa clasificación de los animales con sangre y los animales sin sangre, como quien dice los reptiles, ¿verdad? Entonces continuemos. Tenemos lo que son las ramas de la zoología, es decir, de manera específica qué cosas son las que investigan. Como primer punto tenemos lo que es la morfología. Como les mencionaba, es la que estudia las formas y las estructuras de los diferentes organismos y órganos, llevando adelante una descripción de las partes del cuerpo y su disposición, así como también de las características físicas externas de cada especie.
Entonces es exactamente eso. La morfología es el estudio de las formas y las estructuras, pero ¿cómo me aporta eso? ¿O qué me ha dicho? Como por ejemplo, tomando como punto de referencia el recurso creativo o decorativo que tenemos acá, es como una ardilla, si no me equivoco. Ajá. Entonces, la morfología es aquella que va a investigar. Entonces, tenemos que, por ejemplo, que las ardillas, por ejemplo, varían según la especie, pero que en general tienen algunas características, como lo es el tamaño, que miden entre 17 a 64 centímetros, independientemente de la especie, digo, dependiente de la especie, y que tienen una cola, la cual es larga y peluda, que pueden utilizar, o mejor dicho, que puede doblarse para sobresalir de la cabeza. También que tienen un pelaje, puede este variar entre color rojizo, gris o blanco, marrón o oscuro, también dependiendo de lo que es la especie. Las orejas, ya que las ardillas tienen orejas con penachos. Y las patas, ya que las ardillas tienen 4 dedos en las manos y 5 en las patas traseras. Y también serían las garritas o las uñas, que las ardillas tienen unas uñas muy afiladas, unas garras muy afiladas en los dedos para agarrarse de los árboles, ya que sabemos que esa es su principal característica, que viven en los árboles. También podemos decir, como por ejemplo, o bueno, la morfología nos dice que son animalitos muy ágiles, que son muy ligeros, que suelen vivir de día, es decir, que las ardillas son diurnas y que pueden alimentarse de diferentes cosas como frutos o semillas o también hongos, larvas, insectos, incluso caracoles y pollo. Ese puede ser un ejemplo. También tenemos lo que es la etología. Es la que se encarga de abordar la conducta de los animales en relaciones al hábitat en el que se desarrollan y cuáles son los mecanismos que condicionan su conducta. Eso es la etología. Es decir, una explicación de cómo es que se desenvuelve o qué tipos de conductas o qué tipos de relaciones tiene un cierto animal, como por ejemplo la mariposa. La mariposa podemos tomarla de ejemplo porque la etología nos indica que en el caso de la mariposa es un animalito muy versátil, que existen diferentes especies en el país, hay más de 10.000 especies de mariposas. Una de las que más se menciona es de la mariposa monarca, ya que, por ejemplo, ¿a qué nos funciona la etología? En el caso, la etología dentro de las mariposas, específicamente en la especie de la mariposa monarca, nos dice que es aquella que tiene una capacidad de viaje mayor que las demás. Suelen viajar y también suelen adaptarse al entorno. Es decir, han habido veces que ha viajado una mariposa, bueno, una manada de mariposas, por así decirlo, que en realidad no se llama manada, sino se le llama percha. Entonces, la percha de mariposas que está migrando hacia otro lugar suelen quedarse en una zona y si ellas, un grupo de ellas, un grupo más pequeño de la percha, se adapta a lo que es el entorno, va a quedarse ahí y no va a tener ningún problema. Esto es una investigación etológica que se tiene sobre la mariposa, específicamente en la mariposa monarca. Pero se refiere a eso, a la investigación o observación, mejor dicho, de conductas que tienen los animales y se investigan por separado. Es decir, la mariposa es uno, el pato es otro, un perro es otro, un lobo es otro. No se relacionan en ese sentido. Pero sí, por ejemplo, se sabe que la mariposa suele relacionarse con la mayoría de demás insectos y animales. Es muy amigable.